La Universidad Autónoma Metropolitana te invita al Librofest Metropolitano 2022. Hola, ¿qué tal? Yo soy Berenice Bolaños. Hola, yo soy Oscar Juárez. Hola, yo soy Zaida Estrada y somos estudiantes de la Maestría en Literatura Mexicana Contemporánea de la UAM Escapotzalco. Nosotros somos los encargados de dirigir el taller Aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas. Bienvenidos. Buenas tardes. Ahora nos toca Amparo Dávila en este curso. Y bueno, como sabemos, el objetivo de este taller, la aproximación a la narrativa de escritoras fantásticas mexicanas, surge como una propuesta para difundir la obra de escritoras que en mayor medida dedicaron gran parte de su producción literaria al género de lo fantástico, mostrándonos además personajes femeninos conflictuados por el mundo íntimo de la familia a través de elementos significativos dentro del discurso fantástico, como lo siniestro, el sueño, el doble y la infancia, entre otras posibilidades. En la sesión anterior, dedicada a Guadalupe Dueñas, observamos la construcción de lo fantástico desde el mundo íntimo de la familia, todo esto visto desde la mirada infantil de la narradora. En esta sección, entre otras cosas, exploraremos el mundo siniestro de una de las escritoras mexicanas más importantes de nuestras letras, Amparo Dávila. En específico, El cuento del huésped, que es un texto clásico de la autora, eh, que promete un viaje ambiguo que nos dejará en suspenso. Esa es Amparo Dávila con uno de sus múltiples gatitos. Y bueno, les voy a comentar algunos datos biográficos sobre Dávila. Ella nació en Pinos, que es un poblado de Zacatecas, el 21 de febrero de 1928. Eh, a los 7 años, su familia se trasladó a San Luis Potosí, donde ella estudió la primaria y la secundaria. Después ella se traslada a la Ciudad de México y entre los años 1956 y 1958 trabajó como secretaria de Alfonso Reyes. Eh, una cuestión importante dentro de su trabajo es que recibió en 1977 el premio Javier Villaurrutia por su colección de cuentos Árboles Petrificados, y dentro de sus premios tiene la medalla Bellas Artes por sus sobresalientes aportes a la literatura mexicana, esto en 2015, y en 2020 fue designada ganadora del premio Jorge Ibargüengoitia de literatura que otorga la Universidad de Guanajuato. Eh, Hace apenas dos años, en 2020, eh, falleció en la Ciudad de México. Y bueno, con respecto a su obra publicada, Amparo Dávila inició su producción con, con la poesía. De hecho, como sabemos, ella es recordada sobre todo por su obra cuentística, pero debemos tener claro que ella inició joven en el campo de la poesía. El primer libro que ella publicó es Salmos bajo la luna de 1950, al cual le siguieron 4 años después Perfil de soledades y Meditaciones a la orilla del sueño. En 2011 se presentó la poesía reunida por parte del Fondo de Cultura Económica, que además de los dos libros, de los libros que ya les comenté, también contiene El cuerpo y la noche, que es una recopilación que ella hace de su obra que va de 1967 al 2007. Bueno, y en cuanto al cuento, ella inició en 1969 con Tiempo Destrozado, el cuento que incluye El huésped, que es el cuento que vamos a comentar. Después, en 1964, ella publicó Música Concreta. En 1977, Árboles Petrificados, que como habíamos comentado,
es el cuento con el que ella ganó el premio Javier Villaurrutia. Y en el 2009 se presentan sus cuentos reunidos, que incluye algunos cuentos nuevos que ella nombra Con los ojos abiertos. Y bueno, a propósito, no lo comenté en los datos biográficos, eh, pero ella tuvo diversas experiencias aterradoras durante su niñez. Reproduzco una que me parece interesante. Bere, ¿me podrías ayudar a leer la cita, por favor? Claro que sí. Dice, en la casa donde viví mis primeros años vivió un señor feudal que perdió una pierna y le pusieron una de palo. En las noches yo podía oírlo, taconeando. Este hombre, como era muy rico, se casó varias veces y se le morían las esposas misteriosamente. Y fíjese usted que la última de ellas, todavía con su traje blanco, por las noches deambulaba por la casa, ella con una vela encendida y él con su pata de palo. Eso me causaba terror, pero un terror grandísimo. Y como podemos ver, estas experiencias pues fueron traumatizantes. Alguna otra experiencia que yo recuerdo haber leído, pues es que una de sus primeras experiencias lectoras de Dávila es haber leído La Divina Comedia con unas ilustraciones de Gustave Doré, lo cual también a ella le influyó mucho para su obra. Y bueno, en específico, ya entrando al tema que nos ocupa, El huésped, que seguramente ustedes ya leyeron, que es parte del archivo que ya les habíamos enviado. Y si no lo han leído o ustedes lo quieren compartir, se puede encontrar muy fácil en el internet. Este cuento narra la historia de una mujer infeliz que, aunada a una apabullante vida de pareja, tiene que sobrevivir a la zozobra creada por un ente espeluznante introducido a la casa por su marido. La narración en primera persona es llevada por la propia esposa, quien a lo largo del texto aporta poca información sobre la corporeidad de la criatura. Además, en el desarrollo de las acciones intervienen los dos hijos de la pareja, así como Guadalupe, que es la mujer que apoya con las labores domésticas, y su pequeño hijo Martín. En términos generales, es de lo que trata el cuento, y ahorita hablaremos sobre algunos aspectos específicos. Inicio con el espacio. Eh, la ambientación del cuento inicia con el detalle del poblado y se centra en el aposento de la familia, donde también se encuentra la guarida del ser. La localidad donde vive la familia se construye como un espacio yermo, enclaustrado en el olvido, y dice Dávila: vivíamos en un pueblo pequeño, incomunicado y distante de la ciudad, un pueblo casi muerto o a punto de desaparecer. En este sentido, el cuento se inicia con una descripción que se asemeja al carácter lóbrego de su pueblo natal. Zaida, ¿podrías leer, por favor, esta cita? Claro que sí. No había cementerios en varios ranchos cercanos y a pinos llevaban a enterrar a sus difuntos. Entonces veía llegar a los muertos en su caja, o sobre el lomo de una mula, o tirados en el piso de una carreta. Según las posibilidades de los deudos, para una niña es muy impresionante. Gracias. Sí, como vemos, pues es impresionante sus primeros años de Dávila, tanto con lo que ella veía en su casa, lo que veía en el pueblo o sus mismas lecturas, ¿no? Fueron experiencias que de alguna forma eh, la llevaron a escribir el tipo de literatura que ella hizo. Y bueno, en este entorno mortecino, Dávila inserta la morada familiar. Cito, la casa era muy grande, con un jardín en el centro y los cuartos distribuidos a su alrededor. Entre las piezas y el jardín había corredores que protegían las habitaciones del rigor de las lluvias y del viento que eran frecuentes, y Rosita. Esta es una morada que además
coincide plenamente, siguiendo con lo que habíamos comentado, con la memoria infantil de la escritora. Bere, ¿puedes leer, por favor? Claro, recuerdo dos casas. La primera, donde yo nací. Era una casa con un jardín cuadrado en el centro, un jardín lleno de enredaderas y con habitaciones a los lados. En la parte de atrás había un segundo patio, que era en realidad una huerta, con árboles frutales y legumbres. El huésped es un cuento que imaginé en el contexto de esta primera casa, con el jardín y luego el huerto. Sí, es interesante acercarse a algunas entrevistas que dio Amparo Dávila. En este caso nos estamos refiriendo a una que hizo con una escritora apellidada Benchushan. Hay algunas otras interesantes porque de alguna forma ella explica lo que no hace en los cuentos. Es interesante, conocemos algunas cuestiones de su infancia y de la manera de sus fuentes para ambientar estos cuentos. La siguiente, Bere, por favor. Bueno, en específico aquí me refiero al personaje el huésped, que recordamos no tiene un nombre, no se le asigna un nombre específico. Eh, al inicio del texto se aporta una de las pocas alusiones a la morfología del siniestro personaje, enfocada en el carácter atroz de su mirada. Cito, era lúgubre, siniestro, con grandes ojos amarillentos, casi redondos y sin parpadeo, que parecían penetrar a través de las cosas y de las personas. Para evitar corporizar al huésped, lo que les acababa de comentar, la entidad no es nombrada por el resto de protagonistas, cito. Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad aquel ser tenebroso. Siempre decíamos, allá está, ya salió, está durmiendo. Él, él, él. Cierro cita. Eh, Como pudieron ustedes observar en la lectura del cuento, las mujeres, quienes viven en plenitud la dinámica familiar, son las encargadas de neutralizar y de exterminar el mal. En contraposición, el esposo solo es un observador incompetente a la distancia, quien alude a la histeria femenina cuando se le pide acabar con el problema. En cierta medida parece perpetuar el miedo. De esta forma, Dávila fundamenta el huésped en la desesperación de mujeres que habitan espacios apabullantes, sombríos, los cuales en determinado momento deben compartir con seres inverosímiles que parecen ser la extensión de heridas internas ocasionadas por la presencia masculina. De una forma general, si ustedes se acercan a otros de los cuentos de la escritora zacatecana, podrán darse cuenta que lo inverosímil, la muerte, la inquietud, el miedo y lo indefinido son algunas de las características que se concentran pues con un adjetivo que podríamos llamar daviliano, eh, que sería propio de un trabajo narrativo fundamental en la literatura mexicana, asentado en la ruptura con la cotidianeidad. Y bueno, al principio de este taller habíamos visto algunas definiciones que nos han estado ayudando a, a que ustedes entiendan un poco mejor las características ya sea de los personajes, del espacio, y una de ellas, que fue la primera que vimos, fue el concepto de literatura fantástica, que de hecho, pues es un concepto un tanto conflictivo, al cual, pues no hay un consenso unitario entre los teóricos literarios. Eh, Aquí tengo yo una cita que habla sobre cómo es que Dávila entiende a la literatura fantástica, que me parece interesante. ¿Lo podrías leer, Sai, por favor? Claro que sí.
La verdad no me atrae mucho la literatura fantástica, ni como escritora. Tanto en la vida como en la escritura, siempre me he situado dentro de la realidad, pero yo vivo la realidad con dos caras. Una, la externa, que es la luminosa, la cotidiana y la que tiene una explicación lógica, un porqué. Y la otra cara de la realidad, la oscura, la opaca, en donde las cosas que suceden, que también pueden ser cotidianas, no tienen una explicación lógica, simplemente ocurren. En mi vida y en mi obra voy y vengo de una cara a la otra, pero eso no significa que escriba literatura fantástica. Sí, esta cita a mí me gusta porque, pues cuando Amparo Dávila escribió su obra, no había un acercamiento muy a fondo con la teoría de la literatura fantástica. Y pues hay muchos, inclusive muchos de los que estudiamos literatura en un inicio, pues pensamos que la literatura fantástica tal vez es la que, es una literatura imaginaria más bien relacionada con castillos medievales o con esto que se ha venido a llamar el fantasy, pero la literatura fantástica con los teóricos actuales creo que encarna muy bien los cuentos a los que escribió Dávila y lo vemos con esta forma en que el teórico español David Roas entienda lo fantástico y lo cito. El relato fantástico se ambienta en una realidad cotidiana que construye con técnicas realistas y que a la vez destruye insertando en ella otra realidad incomprensible para la primera. Una definición que si la contrastamos con la que da Dávila, es tal cual lo que está diciendo ella, ambientados en una realidad, esta se trastoca con un elemento inesperado, ¿no? En términos generales, esto es lo que pasa. La siguiente, Bere, por favor. Eh, Hurgando también en estas memorias de las personas que compartieron el tiempo, el espacio con Dávila, hay eh, hay un recuerdo interesante por parte de Elena Poniatowska que nos habla sobre el carácter extraño, ¿no? En general, de Amparo Dávila y de su vida. Bere, ¿lo puedes leer, por favor? Claro, recuerdo que una vez en los 50, Amparo Dávila me contó que ya no quería manejar porque sentía, como en los cuentos de terror, que su automóvil la llevaba donde él quería, nunca donde ella tenía que ir. A medio camino tenía que obligarlo a regresar a su casa. Me pareció una historia de pavor muy similar a la de sus libros y poesía. Como les había comentado, aquí podemos ver este carácter pues extraño de la misma vida de la escritora zacatecana. Y bueno, yo les quisiera recomendar todos los libros que vimos de Dávila, inclusive la poesía creo que es muy interesante. Yo aquí les dejo algunos cuentos pues que me han movido algo. eh, Griselda, Moisés y Gaspar, la señorita Julia, la Zelda u Oscar, son cuentos que para mí son imprescindibles de la autora. Por ejemplo, en Oscar podemos ver pues una historia de un familiar pues enfermo, no sabemos bien a bien qué tiene, solo sabemos que es monstruoso y que termina de alguna forma tragándose a toda la familia. Moisés y Gaspar, por ejemplo, personajes que tampoco son definidos por la autora. Creo que esa es una de sus cualidades. Ese no decir las cosas, ese no describir a fondo, que crea una incertidumbre en los lectores, quienes tratamos de corporizar esas criaturas, pero cuando creemos que ya nos formamos una idea de la criatura en la cabeza, eh, pues leemos el siguiente párrafo para que toda esa construcción se venga para abajo, ¿no? Porque ella cambia los hábitos,
Cuando pensamos que es un perro, vemos que la criatura está arriba de una estufa aventando objetos, entonces decimos, no es que no puede ser un perro. Y entonces eso es parte de la magia de la escritura de Dávila, o este relato de la celda, donde ambientado en un espacio gótico, pues nos recuerda inclusive a Drácula. Muchísimas gracias, Oscar, por esta cápsula sobre Amparo Dávila y sobre todo por este cuento tan emblemático y tan conocido de ella que es El huésped. Em, por la explicación tan breve, tan concisa y tan precisa que hice para este taller. Yo espero que a quienes nos estén viendo, pues les haya quedado como muy claro y sobre todo que les den como todavía ganas de conocer a esta gran autora zacatecana. Me parece que Zaida tiene un comentario que agregar respecto a la presentación. Zaida, adelante, por favor. Muchas gracias, Berenice, y muchas gracias, Oscar, por la presentación del huésped. A mí, uno de los, a mí lo importante de la literatura es que cada uno tiene una perspectiva de lectura o a cada lectura tiene un punto focal en el que uno se puede, ¿no? Esa es la maravilla de la literatura y los que nos están viendo ahorita pues lo van a comprobar, ¿no? Dentro de todo lo que Oscar mencionó en el cuento, pues ya no, nos dimos cuenta que es un cuento demasiado complejo también por la calidad del personaje central que maneja, pero también por esta idea de lo siniestro a través de este otro personaje que no se puede nombrar, ¿no? Como bien lo mencionó Oscar. Yo lo que quiero comentar brevemente es un poco sobre esta construcción del personaje, que es del personaje narrador, que es una mujer casada y cómo también Amparo Dávila maneja esta idea del matrimonio como una especie de cárcel, ¿no? Si recordamos en el cuento, la narradora menciona, ¿no? Éramos un matrimonio con 2 hijos, yo no era feliz. O yo representaba para mi marido algo así como un mueble, ¿no? Desde ahí estamos empezando a ver la construcción del caso femenino que maneja la autora desde el discurso de lo fantástico. También la idea del pueblo, como muy bien nos lo mencionó Oscar, tiene mucho de autobiográfico por esa parte de la descripción espacial y cómo el cuento también habla de este pueblo alejado de la ciudad, ¿no? Finalmente, solo quiero reiterar la idea del personaje femenino tan complejo y también esta idea de expongo al personaje femenino desde lo íntimo, desde lo enclaustrado del matrimonio, pero también del hogar a través de esta descripción magnífica que Amparo Dávila hace en su cuento, ¿no? Bueno, yo agradezco mucho a mis compañeros por esta cápsula y a todos los que nos están viendo también. Nos esperamos en la siguiente. Sí, yo solo reiterar pues que se acerquen a la obra de Dávila. Como ustedes vieron, tiene muchos aspectos, desde muchas aristas, desde dónde acercarnos a ella. Son muchos los cuentos a los que ustedes se pueden acercar, más allá de los que yo les comenté. Ustedes pueden hacerse de sus obras completas y disfrutar de la obra de una gran escritora, como, como las escritoras que ya vimos y que todavía nos faltan por revisar. Muchas gracias. Bueno, pues no queda más que agradecerles nuevamente su presencia y su inscripción a este taller. Con esto damos por concluido la sesión de Amparo Dávila y los invitamos a la próxima, que es sobre María Elvira Bermúdez y su cuento Así es morir. Muchísimas gracias de nuevo y pues hasta pronto.